Ante ti, José Antonio de Aguirre y Lecube, presidente que el pueblo vasco eligió al constituirse el gobierno de Euskadi. Conforme a los acuerdos del mismo gobierno y de las organizaciones políticas y sindicales democráticas del país, que han sostenido la causa de este en la guerra y en la posguerra, en la patria y en el exilio, para consagrarme a las tareas de la liberación hasta que el pueblo vasco libre pueda elegir las autoridades legítimas, asumo las funciones que te fueron encomendadas como presidente, las cuales, poniendo sin reservas mi voluntad y esfuerzo, cumpliré siguiendo tus enseñanzas y tu ejemplo, y seré fiel a ellas y al pueblo vasco como hasta la muerte lo has sido tú, con tanta ejemplaridad y celo. Yo no sentía vocación hacia la política. Hoy estoy aquí porque Dios lo ha querido. Pues por mi parte, nada más lejos de mí. Curiosa paradoja la de un hombre sin especial vocación para la política, pero al que le correspondió desempeñar durante 2 décadas la más alta responsabilidad institucional vasca, la de ser lehendakari del gobierno de Euskadi en el exilio. Y aquí estoy, ante la tumba de quien le precedió, después de haber viajado por su dilatada historia, con la convicción de que así fue Jesús María de Leizaola, un testimonio vivo de fidelidad, de servicio a una causa y a un pueblo. Su padre, José Zacarías de Leizaola, fue uno de los primeros discípulos de Sabino en Guipúzcoa. El estudio de la historia vasca y las propias circunstancias de su vida condujeron al joven Leizaola hacia la senda del nacionalismo vasco, no el sentimiento o el corazón. Dio el salto a la arena política en Bilbao. Antes había sido jefe letrado de fomento de la Diputación de Guipúzcoa. En 1919, con solo 23 años, Leizaola es ya un muy cualificado profesional de la función pública. Obtiene brillantemente y por oposición la plaza de jefe de Hacienda del Ayuntamiento de Bilbao. En este puesto su trato con los políticos es permanente. Leizaola comienza a frecuentar los círculos abertzales de la capital vizcaína. Refuerza su compromiso con el nacionalismo y se afilia. Pronto iba a desempeñar importantes responsabilidades. Como nacionalistas vascos, defendemos el derecho del pueblo vasco, de la nación vasca, al total desarrollo de su personalidad, tanto en el orden político como en todos los demás órdenes. No os pedimos sino que respetéis la voluntad de nuestro pueblo y que le dejéis en libertad para mantener sin dificultad su personalidad característica y secular. 3 años duró la singladura parlamentaria de Leizaola. En las elecciones de 1933 fue nuevamente reelegido diputado, pero no agotó la legislatura. En junio de 1934 fue nombrado secretario de la Diputación de Guipúzcoa. El bienio 1934-1936 supone un pequeño paréntesis en su vida política. En estos 2 años llevó una vida acorde con lo que realmente ansiaba: desarrollar su actividad profesional en la administración pública y dedicar su ocio a cultivar la lectura, la investigación y el estudio. Y fue en su puesto de la Diputación donde le sorprendió la guerra. Leizaola permaneció en San Sebastián hasta la tarde del día 12 de septiembre. Fue una de las personas encargadas de organizar la evacuación de la ciudad, apenas unas horas antes de caer en manos de las tropas franquistas. ¿Se habría imaginado lo que aquello significaría en su vida? Leizaola también tuvo que abandonar la ciudad. No sé qué pensamientos recorrerían su mente mientras se alejaba de aquellos paisajes que tanto amaba. Pero estoy seguro que nunca adivinó que iba a tardar 43 años en volver a su Donostia natal.
décadas de sacrificio y espera, marcadas por una guerra que ni la mente más fría jamás pudo olvidar. De San Sebastián se trasladó a Bilbao. En plena guerra, el 1 de octubre de 1936, el Parlamento de Madrid había aprobado el Estatuto de Autonomía del País Vasco. Apenas una semana después, se constituía el primer gobierno vasco bajo la presidencia de José Antonio Aguirre. José Antonio Aguirre nombró a Leizaola consejero de Justicia y Cultura de este primer gobierno de Euskadi. ¿Por qué Aguirre y el PNV pensaron en Leizaola para esta responsabilidad? Posiblemente influyeron su acreditada experiencia como gestor, su amplísima cultura y la rectitud moral y firmes convicciones éticas de las que siempre hizo gala. Todo iba a hacer falta en aquella situación de emergencia. Muchas veces me pregunto, ¿cuál era la motivación de aquellas gentes, no solo para aguantar, sino incluso para asumir responsabilidades en aquella dramática situación? Cultura y justicia, dos términos que permanecerán para siempre ligados a la memoria de Leizaola. Como responsable de cultura, no desaprovechó la oportunidad histórica para hacer realidad una de sus más sentidas aspiraciones, la Universidad Vasca. Con un país en guerra, le cupo la satisfacción de ser el artífice de la materialización de tan anhelado sueño con la creación de la Universidad Vasca y de su Facultad de Medicina en Bilbao. Como consejero de Justicia, puso todo su empeño en algo tan difícil como la humanización de la guerra. Procuró asegurar el respeto a las garantías procesales, los derechos y la dignidad de todos los detenidos. Humanizar la guerra. Suena a contradicción dialéctica. Muchos documentos y testimonios me han demostrado que Leizaola lo intentó. No pudo impedir, no obstante, y bien que le pesó, el asalto a las cárceles de Bilbao y la matanza de 224 presos derechistas. El gobierno, integrado por miembros del PNV y ANV, republicanos, socialistas y comunistas, se afanaba en una casi heroica gestión. Ante la inminente ocupación de Bilbao, el día 13 de junio, Aguirre y sus consejeros decidieron evacuar la ciudad. Iniciaban un exilio cuya primera etapa tuvo como destino la localidad encartada de Trucíos. El gobierno delegó su autoridad en la capital bilbaína en una junta de defensa, cuya presidencia se encomendó a Leizaola. ¿Por qué a él? ¿Por su firmeza? ¿Por la seguridad que transmitía? ¿Por sus conocimientos diplomáticos y militares? La confianza que Aguirre depositaba en Leizaola era total. Sabía que no le fallaría. Fue esta una de las misiones más delicadas a las que tuvo que hacer frente Leizaola en su casi centenaria vida. El 19 de junio Leizaola abandonaba Bilbao. 2 meses más tarde, el 26 de agosto de 1937, tomaba el camino del definitivo exilio. Más de 40 años iba a tardar en volver. Dejaba tras de sí un país destruido, pero ¿reflejaría el rostro de Leizaola algún signo de amargura, de derrota o de desesperación el día que embarcó en el destructor inglés que desde Santander le llevaría al exilio? En su mente, el recuerdo de aquellos que tuvieron que quedarse a padecer el destierro en su propia patria. Mientras tanto, Leizaola reside en París al frente de la delegación del gobierno y de su órgano de prensa Eusko-Deia. Se ocupa de la acogida de refugiados y de gestionar con las embajadas de México, Paraguay, Argentina y Venezuela el traslado de estos refugiados vascos a Sudamérica. No serían años fáciles ni cómodos, procurando rehacer las vidas de miles de vascos, con futuro incierto en geografías y lugares casi imaginarios.
Ahora, casi 60 años después, podría afirmar que Leizaola se ocupó mucho de los demás y bastante poco de sí mismo. Al oír esto habría dicho algo así como: ¿qué son unas décadas en la milenaria historia de un pueblo? No hice nada más que cumplir con mi obligación. Muy pronto los alemanes tomaron también París, y Leizaola se vio obligado a refugiarse en un convento de Betarrán. Aguirre permanecía oculto en la Alemania nazi y trataba de huir hacia América. Su consejero Leizaola quedaba en la Francia del mariscal Pétain. Estoy convencido de que bajo estos techos meditó mucho. Su forma de ser se adaptaba a la vida monacal. Austero, amante del silencio, reflexivo, pero a la vez decidido, firme y activo. Colaboró activamente con la resistencia francesa. Incluso fundó una revista clandestina, Gudari, como medio de difusión de la causa vasca. En enero de 1945, Leizaola hacía público un enardecido llamamiento a la juventud vasca, exhortando a combatir el fascismo. La juventud vasca tiene ahora el deber de reconstruir el instrumento armado, para que, unido a los grandes ejércitos aliados, inserto en uno de ellos, vaya a cerrar el ciclo de la guerra del totalitarismo nazifascista con la respuesta de Euskadi a la agresión en Europa. Euskadi, primera agredida, debe hallarse en línea en la última batalla, en la definitiva victoria sobre la antidemocracia europea. Concluida la guerra y reconstituido el gabinete Aguirre, Leizaola se situó al frente de la delegación del gobierno en Bayona. Sus responsabilidades abarcaban los servicios de información y las relaciones con la resistencia en Euskadi Sur. En 1948, Leizaola es nombrado vicepresidente del gobierno de Euskadi en el exilio y responsable de su órgano de prensa. Época de incesante actividad, esperanzas y decepciones ante una cada vez más consolidada dictadura. El 22 de marzo de 1960, José Antonio Aguirre moría en París. La sucesión debía realizarse sin demora alguna antes de que surgieran intereses o desavenencias partidistas. Asumió el compromiso sin pedir nada a cambio y con total lealtad a quien le precedió y a su partido. Probablemente dudas le asaltaron cuando unos días más tarde juraba su cargo ante el féretro de Aguirre. Presidente del gobierno de Euskadi en el exilio. Pero, en realidad, ¿qué significaba esto? Reuniones con el Consejo Consultivo, reuniones con el Consejo Delegado del Interior, reuniones con partidos políticos y sindicatos, contactos diplomáticos y con la democracia cristiana internacional, publicación del boletín de prensa de Euskadi, relaciones con la diáspora vasca. Ante todo y sobre todo, mantener la llama de la legitimidad de una institución representativa de la voluntad de un pueblo sojuzgado por las armas. Mientras tanto se fueron apagando muchos proyectos e ilusiones. Durante sus largos paseos por París, el Lehendakari se tuvo que preguntar una y mil veces por su papel. ¿Sirve para algo mi labor? Presidente de un gobierno sin país, símbolo para muchos vascos, pero también olvidado por otros,
y puesto en tela de juicio incluso por un sector de las nuevas generaciones que criticaban su presunta pasividad. A pesar de su aparente frialdad, Leizaola más de una vez debió de sentirse solo. Cuando en la última etapa del franquismo se produjeron las primeras acciones armadas de ETA, tuvo claro que aquella no era la vía adecuada. No era ningún secreto que Leizaola rechazaba de plano la lucha armada. A pesar de su frontal rechazo a la violencia de ETA, durante el Consejo de Burgos Leizaola llamó a todas las puertas posibles: gobiernos americanos, democracia cristiana, Santa Sede. A Roma llegaron dos cansados y ya ancianos Leizaola y su vicepresidente Joseba Rezola. Firmes en sus convicciones, instaron al Vaticano para que presionara a Franco. Se consiguió que la vista fuese pública. El dictador terminó por conmutar las penas de muerte. El 14 de abril de 1974, Leizaola protagonizó un nuevo golpe de efecto. Aquel Aberri Eguna cruzó clandestinamente la frontera. Apareció en Guernica y reeditó el juramento que Aguirre había pronunciado en 1937. El viaje estuvo meticulosamente planificado. ¿Por qué Ajuriaguerra impulsó aquella simbólica operación? Leizaola estaba a punto de conseguir su objetivo: un papel histórico que daba sentido a toda una vida. La muerte del dictador trajo la instauración de un nuevo régimen. Aprobado el Estatuto de Autonomía de Guernica, Leizaola se dispuso a transmitir la antorcha a los poderes legalmente constituidos en el país. Tenía 83 años. Su tesón, lealtad y espíritu de servicio habían logrado mantener viva la causa vasca en las décadas más difíciles. Tras este recorrido por su vida, admiro su firmeza y sus convicciones. ¿Por qué no vino antes? ¿Por qué siguió en París cuando sabía que por su edad, tal vez, no volvería a pisar Euskadi Sur? ¿Cómo aguantó, siendo prácticamente el último exiliado de la guerra, en volver a casa? No cedió hasta que el pueblo vasco pudo elegir libremente a su sustituto. Leizaola afrontó los últimos años de su vida con la tranquilidad del deber cumplido. Fue designado por el PNV cabeza de lista por Vizcaya en las elecciones autonómicas celebradas en 1980. Permaneció en su escaño apenas unos meses, hasta su última intervención parlamentaria. Leizaola siguió políticamente activo hasta el fin de sus días. Participó en innumerables actos organizados por el PNV, partido al que siempre permaneció fiel. Al cumplir 90 años recibió un emotivo homenaje en el Alderdi Eguna de 1986. Su delgada figura, traje gris e inseparable sombrero se convirtieron en cotidianos en sus largos paseos por su Donostia natal. El 16 de marzo de 1989, tras una singladura de 92 años, su frágil nave llegaba a un último puerto. El Lendakari Saharra, el viejo roble, había muerto.
este mar de los vascos, este mar que él tanto amaba. Escribo esta última línea sobre alguien cuya lealtad y sacrificio, sin ningún afán de protagonismo, viajó por nuestra historia. Nos dejó un pozo imborrable. 2 versos de su admirado Lizardi le definen. Sona Sahar, berri gogoa salorista, muim betirakoa. Itxasoaren ume bezala, olerkariak hau maite. Nere odolak jatorriz dakart, nere izate hau urzale. Tolatuetan nik entzuten dut nola aurkitzen naiz gu gabe.